Listo. Bien, señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Quien les habla, ingeniero Willy Taipe, para proseguir con nuestro curso de estructuras 2. Listo. Entonces, si podrían confirmarme cómo vamos con el sonido. Listo. Entonces, estamos bien. Listo. Bien, señores, entonces el día, la última clase, estuvimos viendo, pues, el sistema de albañilería, ¿no? Y entre ellos, pues, dijimos las recomendaciones para su estructuración, ¿no? Entonces, estas recomendaciones para su estructuración eran las mismas que para el sistema de concreto armado, ¿no? Las mismas, simplemente con unas adaptaciones al sistema, pues, de albañilería en este caso, ¿no? Bien. Entonces, eso se encuentra, pues, en nuestra norma E070, ¿no? En el capítulo 15 dice, pues, configuración del edificio, ¿no? Entonces, cuando vamos a plantear un edificio que va a ser de albañilería, una vivienda de albañilería, entonces, la forma tiene que seguir esta, ¿no? Una configuración. Entonces, plantas simples, plantas regulares, evitar las formas en L, evitar las formas en T, y si es que pasan esto, hacerlo por bloques, ¿no? Separarlo. Simetría, ¿no? Simetría, simetría. Bien, en este caso, como no hay columnas, como no hay placas, entonces la simetría se refiere a la disposición de los muros en planta. Entonces, tiene que haber simetría referente a los muros, ¿no? Muros a la izquierda, igualito casi a los muros que a la derecha, muros hacia arriba, igualito muros hacia abajo, ¿no? Entonces tiene que haber simetría de la disposición de los muros en planta, ¿no? Para evitar la torsión. Luego hay que proporción de la planta, ¿no? En planta y en elevación de la edificación. Entonces en planta 1:4 y en elevación también 1:4, ¿no? Máximo 4. Entonces, esas proporciones son las que dicen, pues dan mayor ventaja estructural, ¿no? Entonces, en planta 1:4 y también y en elevación, también proporción 1:4, ¿no? Luego, regularidad en planta y elevación, ¿no? Quiere decir no esquinas entrantes, ¿no? Regularidad en planta, evitar cambios bruscos de rigidez, ¿no? Evitar cambios bruscos de masa, evitar las discontinuidades en la transmisión de las fuerzas de gravedad y horizontales, es decir, si un muro nace en el cimiento y ese muro va a resistir las cargas, entonces tiene que ir hasta el último piso, ¿no? Evitar cortarlas, evitar esas irregularidades, cambios bruscos, ¿no? Tanto en las rigideces, en las masas y las discontinuidades, ¿no? Evitar eso. Luego, densidad de muros similares, ¿no? Entonces acá, quien le da rigidez al sistema, ¿no? Al sistema de albañilería. ¿Dónde está esto? Ya. Listo. Entonces, quien le da rigidez al sistema de albañilería es el muro, ¿no? El muro. Por consiguiente, necesito densidad de muros adecuados. Estos muros son los que le dan rigidez a la estructura. Entonces, tiene que haber una densidad adecuada de muros para que tenga la edificación una rigidez adecuada. Y esa densidad de muro tiene que ser en las dos direcciones. Tanto en X, tanto en Y, ¿no? Listo. Entonces, eso es importante, ¿no? Tiene que haber rigidez. Y esa rigidez, en este caso, lo brindan los muros de albañilería. Luego, esa era pues la configuración, ¿no? Configuración del edificio de albañilería. Listo. Hay otras disposiciones, ¿no? En caso de la configuración. Bien. Y ahora sí vamos a los muros portantes, ¿no? Los muros portantes. Listo. Entonces yo tengo mi edificación de albañilería.
que puede tener pues una forma como es, digamos. Listo. Entonces tengo estas dimensiones de mi edificación en planta. Listo. Entonces acá le tengo que poner disposición de muros en X, disposición de muros en Y. Listo. Por consiguiente, bueno, yo lo voy a hacer así. Como tiene que haber simetría también al otro lado. Listo. Y como tiene que haber varias simetrías, entonces acá también le pongo otro muro. Y acá otro muro. Desde luego que la colocación de estos muros tiene que guardar pues, totalmente una relación con la distribución, ¿no? Yo acá me estoy poniendo así nomás, pero no es así nomás, ¿no? Tiene que haber pues total coincidencia con la distribución, ¿no? Entonces, como tengo muros en Y, también tengo que tener muros en X. Entonces, ahora sí tengo muros en X, muros en Y, de manera simétrica, en planta, ¿no? Seguramente no va a salir pues simétrico, totalmente simétrico, ¿no? Sería pues algo ilógico que me salga 100%, sería pues excelente, ¿no? Pero no siempre va a salir así, ¿no? Por la disposición pues de la distribución de los ambientes, ¿no? Entonces acá no hay columnas, no hay vigas, ¿no? Lo que resiste son los muros, ¿no? Entonces esos son los muros estructurales. Puede haber otros muros, ¿no? Por ejemplo, acásito puedo tener un murito, ¿no? Acásito también puedo tener un murito, ¿no? Y puedo tener varios, ¿no? Puedo tener varios muritos para sacar, pues, las divisiones, ¿no? Lo que fuera, ¿no? Listo. Listo. Entonces, dentro de mi distribución, yo voy a tener los muros portantes, ¿no? Que van a ser los muros estructurales. En este caso, lo he dibujado con rojito, ¿no? Para distinguirlo. Listo. Y van a haber otros muros que no son portantes, ¿no? Está ahí que está pues para, vamos a decir, como aislamiento, vamos a decir como separación, ¿no? Entonces, son otros muros que no son estructurales. Como no son estructurales, entonces le puedo derribar, en ese le puedo meter las tuberías, en ese le puedo meter la puerta, la ventana, lo que fuera, ¿no? Porque como no cumplen un rol estructural estos muritos de verde, entonces le puedo hacer lo que quiero, ¿no? Entonces tengo que distinguir, ¿no? Hay muros que son estructurales y hay otros muros que no lo son. Entonces, lo que la norma da las indicaciones son para estos muros estructurales, ¿no? Para los que están pintados en rojito. Esos son los muros estructurales, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué recomendaciones o qué cosa debe cumplir los muros estructurales? ¿No? ¿Qué debe cumplir? Entonces, la normativa nos da lo que debe de cumplir estos muros en rojo, llamados los muros estructurales o los muros portantes, ¿no? Portantes porque portan carga, ¿no? Van a soportar carga. ¿Listo? Entonces, vamos a la norma y ese está en el artículo 17, ¿no? Dice los muros portantes, ¿no? Se refiere a los muros que son estructurales. No todos los muros son estructurales, nuevamente lo digo, ¿no? No todos, algunos son, otros no son. Listo. Entonces, para que sea muro estructural, para que sea muro portante, ¿no? ¿Qué debe de cumplir? Entonces, según la norma, ¿no? Esos muros portantes, ¿no? Deberán tener una sección transversal preferentemente simétrica. Simétrica. Listo. Entonces, voy acá, digo, ¿mis muros están simétricamente? Para mí, sí.
como yo lo he hecho bacancito respecto al centro, los muros de la izquierda, igualito a los muros de la derecha. Referente a este eje, igualito. Los muros hacia la arriba, igual a los muros hacia abajo. Simétrico, simetría. Tanto acá y acá también. Simetría. En ambos, ¿no? Simetría. Listo. Entonces estoy cumpliendo. Simetría. 2. Continuidad vertical hasta la cimentación. Entonces, estos muros, los rojos, tienen que ir desde el primer piso hasta el último piso, porque son estructurales. Entonces, continuidad. Entonces, si yo tengo todo mi edificación, entonces si acá tengo un muro, este muro, que es estructural, irá pues desde arriba hasta abajo. Así, ¿no? Entonces, este sería correcto. Tiene que haber continuidad. Primer piso, seguir al segundo, seguir al tercero, seguir al cuarto y al quinto. Desde el primer piso hasta el último piso, ¿no? Entonces, no vale así, ¿no? Empiezo acá, hago hasta acá, desaparece y acá otra vez aparece, ¿no? Entonces, este ya no cumple con ser muro estructural. Entonces, este no es muro estructural, ¿no? No es estructural. No es. Este sí es, ¿no? Este sí es. Sí es. Sí es estructural. Porque dice que el muro estructural tiene que nacer en abajo y continuar hasta el último piso. Entonces, este sí es. Si hay discontinuidades, entonces este no es estructural, ¿no? No es. No puede ser considerado para el diseño, ¿no? Entonces, en el diseño este no va a intervenir. Va a ser simplemente un peso nada más, ¿no? No va a aportar rigidez, no va a ser, no va a soportar cargas verticales, no va a soportar cargas horizontales, nada. Es como decir, este es un adorno, ¿no? Estructuralmente, ¿no? Entonces, no es considerado para el diseño. Para el diseño tiene que ser completito desde abajo hasta arriba. Listo. Este muro estructural, dice, tiene que tener una longitud mayor a 1.20 metros para ser considerado como contribuyente en la resistencia a las fuerzas horizontales. Entonces, los muros mínimamente tienen que tener 1.20 metros para que sean considerados como estructurales. Entonces, esta longitud de mi muro mínimo tiene que ser 1.20 metros. Si quiero que sea estructural, ¿no? Entonces, acá tengo un muro que este muro vale longitud 1 metro. Entonces, este no es estructural. No puede ser estructural. Para que sea estructural, mínimamente tiene que medir 1.20 metros. Entonces, este no es estructural. Por consiguiente, no es. Te estás equivocando. No es. Ese es un muro no estructural. Un muro cualquiera. ¿No? Listo. Porque su longitud es menor a lo que indica la norma. La norma mínimo dice 1.20 metros para que sea considerado como estructural. Listo. Acá está. Listo. ¿Qué más dice?
estos muros, dice, longitudes preferentemente uniformes en cada dirección. Entonces, en cada dirección uniforme. Entonces, si yo me voy acá, hasta acá. Uniforme hasta acá. Lo mismo acá, si yo lo proyecto acá, lo mismo este. Uniforme. Este igualito a este, casi igualito, ¿no? Uniforme. Este también uniforme. Lo mismo acá, lo mismo acá, ¿no? Uniformidad. Entonces, no así. No. Acá no es uniforme, no es simétrico. No, no está bien planteado. Pero sí tengo muros, tengo para soportar. Sí, los tienes, efectivamente. Pero no están, pues, colocados de manera adecuada, ¿no? No están colocados de manera adecuada. No existe esa uniformidad en los muros, ¿no? Los muros tienen que ser uniformes, dice, ¿no? Listo. ¿Qué más? Dice, juntas de control para evitar movimientos relativos debido a contracciones, dilataciones y asentamientos diferenciales en los siguientes sitios. Juntas de control. En cambios de espesor en la longitud del muro. Entonces, a veces tengo un muro, listo, de soga. ¿Cómo es de soga? Este anchito, vale pues 12 centímetros. Llego acá y lo cambio al otro, ¿no? Entonces, acá ya también se transforma en muro de cabeza. Entonces, este será pues 24 centímetros. Entonces, dice que esto no es recomendable, sino acá su columneta. Listo. Entonces, así, uno pues, los dos muros, ¿no? Un control acá. Así. Si no hay columneta, no es recomendable, ¿no? Si lo hago así, entonces no está bien esta unión, ¿no? Tiene que haber, entonces, una junta de control. Y esa es, pues, una columneta acá. Listo. Así. Luego dice, en donde haya juntas de control en la cimentación, en las losas y en los techos. Listo. Lo mismo, ¿no? El reforzamiento. El alféizar de ventanas o cambios de sección apreciable en un mismo piso. O lo uno o lo separo, ¿no? O lo uno o lo separo. O lo uno o lo separo, ¿no? O lo uno o lo separo. Eso es lo que está diciendo acá, ¿no? El alféizar de ventanas o cambios de sección apreciable en un mismo piso. Y en donde haya juntas de control en la cimentación, en las losas y en los techos. O hago esto o lo separo. Uno de soga, separado, y uno de cabeza. O lo junto o lo separo. Entonces, raro es ver esto, simplemente le coloco pues un elemento de confinamiento, ¿no? Igual en las ventanas, dice, ¿no? Si tengo acá, listo, el paño. Y acá va a haber una ventana, ¿no? Entonces, esta ventana, como acá va a haber vidrio, porque acá está el vidrio, entonces, este alféizar. O está unido o está separado. No, junta. Entonces, separado. Este alféizar está separado.
solito. Y acá está el muro. Listo. Entonces, este alféizar no puede ser pues parte del sistema estructural, porque los sistemas estructurales o los muros estructurales tienen que ir hasta arriba. Y acá este no puede ir hasta arriba, porque este es alféizar. Entonces, junta acá, separado del muro. Separación. ¿No? Separación, tanto acá y acá. Porque el alféizar no constituye el sistema estructural, ¿no? Entonces, separado. ¿No? Junta, en otras palabras, le pone, dice, junta, ¿no? Junta. Los alféizares no corresponden, pues, a los muros estructurales, ¿no? Que tienen, pues, simplemente un fin de separar un ambiente del otro y de que encima esté, pues, la ventana, ¿no? Entonces, no son estructurales. Como no son, entonces hay que separar, ¿no? Hay que separar. Listo. La distancia máxima entre juntas de control es de 8 metros en el caso de muros con unidades de concreto y de 25 metros en el caso de muros con unidades de arcilla. Arriostre según se especifica en el artículo 18, que es el siguiente. Arriostres. Bueno, esto ya no corresponde, ya corresponde al diseño. Listo. Y acá tengo pues, a ver, creo que ese está en el 24. Vamos a ir al 24. Muros portantes, estructura en planta, densidad de muros, albañilería armada. Listo. Entonces, ahora sí, nos vamos a la albañilería confinada. ¿Qué más debe de tener estos muros estructurales, no? ¿Qué más deben tener? Dice. Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 19, deberá cumplirse lo siguiente. Se considera como muro portante confinado aquel que cumpla las siguientes condiciones. Entonces, ese muro estructural tiene que cumplir las siguientes condiciones, ¿no? Dice. A. Que quede enmarcado en sus 4 lados por elementos de concreto armado verticales, ya sean las columnetas, y horizontales, las vigas soleras o las losas, aceptándose que la cimentación es un elemento de confinamiento horizontal para el caso de los muros ubicados en el primer piso. Entonces, para que sea considerado estructural, tiene que estar enmarcado en sus 4 lados. Entonces, todos estos muros estructurales tienen que estar confinados en sus 4 lados. Si está en 3, no es estructural. Si está confinado en 2 partes, no es estructural. Si está confinado en una parte, no es estructural. Para que sea estructural, muro que deba diseñarse para resistir cargas horizontales y verticales, tiene que estar confinado en sus 4 lados. En sus 4 lados. Entonces, este muro tiene que estar confinado en sus 4 lados. Columneta acá, columneta acá. Y en el piso, la losa, la siguiente losa, o en el primer piso, la cimentación, y en el otro, la losa. Entonces, tiene que estar en los 4 lados, ¿no? Entonces, todos los muros estructurales, para que este sea estructural. Listo. Entonces, tiene que estar confinado
en este lado con su columneta, en este lado con su columneta, abajo con la cimentación, si es que está en primer piso, arriba con la losa. Entonces, confinado en sus 4 lados. Solo así este muro es estructural. ¿No? Solo así es estructural. Si está en 3, no es estructural. Tiene que estar en los 4 lados. Por consiguiente, si yo tengo el paño así, y acá hay columneta, al otro lado hay columneta, listo. Y acá tengo la ventana. La ventana, sí. Entonces, este muro no es estructural. No puede ser estructural, porque este muro hasta ahí nomás llega. No está confinado en sus 4 lados, porque este está libre. Libre, libre. Entonces, este no es muro estructural. Entonces, ningún muro estructural puede tener ventanas, puede tener puertas, puede tener aberturas. Ninguno. Entonces, los muros estructurales son sólidos, así, sin huecos, sin aberturas y confinado en sus 4 lados, para que sea estructural, para que éste pueda soportar las cargas, tanto de sismo como todo el que viene del peso. ¿No? Así. Listo. Entonces, enmarcados en sus 4 lados. Listo. La distancia máxima centro a centro entre las columnas de confinamiento sea 2 veces la distancia entre los elementos horizontales de refuerzo y no mayor que 5 metros. No mayor que 5 metros. Entonces, la distancia máxima centro a centro entre las columnas de confinamiento sea 2 veces la distancia entre los elementos horizontales de refuerzo y no mayor que 5 metros. ¿No? Entonces, ese es importantísimo. ¿No? Ese es importantísimo. Entonces, yo tengo así. Listo. Y todo ese es un muro, ¿no? La punta de mi lápiz ya se ha gastado. Tengo que comprar nueva punta. Así. Ese es un muro. Entonces, la distancia entre sus confinamientos horizontales es este. Seguro acá es el piso 2 y el piso 3. Digamos, ¿no? Entonces, tendría pues la distancia vertical entre sus confinamientos. Listo. Entonces, ¿cuánto más o menos es de piso a piso? Ya 2,80, más o menos, ¿no? Puede ser un poco más, ¿no? 2,80 metros. Listo. Entonces dice, ¿cuánto debe estar de columna a columna? ¿No? O elemento de confinamiento con elemento de confinamiento. ¿No? Porque si yo tengo en planta así mi edificación, no le voy a poner pues un muro de hasta acá hasta allá, ¿no? Que puede tener, digamos, 25 metros. ¿No? Entonces tengo que poner sus elementos de confinamiento. Entonces, ¿cada cuánto deben estar estos elementos de confinamiento? ¿No? ¿Cada cuánto?
Eso es lo que dice, ¿no? No te puedes mandarte un muro desde acá hasta allá, ¿no? Sin elementos de confinamiento. Entonces, debe haber esos elementos de confinamiento. Entonces, ¿cuánto debe ser? Dice, la separación entre esos elementos o columnetas, ¿no? Entonces, volvemos. La distancia máxima centro a centro entre las columnas sea 2 veces la distancia entre los elementos horizontales. 2 veces. ¿Listo? Entonces, si yo le coloco acá una columneta, me chueco con todo, me sale mal. ¿Sí? Entonces, 2 veces la altura, la separación de... ¿Sí? Entonces, 2 veces la altura, la separación de los horizontales. ¿Listo? ¿Cuánto sale ese? 2 por 2.80. 5.6 metros. ¿Listo? Entonces dice, la otra columna debe estar a 5.6 metros. ¿Listo? Caso 1, ¿no? A 5.6 metros. ¿Listo? Pero me dicen, no, no puede pasar de 5 metros. No puede pasar de 5. Entonces, máximo 5. Entonces, no le voy a poner a 5, 6, sino a 5 metros. Porque este tiene que ser menor que 5 metros. Entonces, este tiene que ser menor que 5 metros. Porque 5 metros es lo máximo. Listo. Entonces, acá pondré el otro máximo a 5 metros. Y el otro también a 5 metros. Entonces, centro a centro, 5 metros. Centro a centro, 5 metros. Listo. ¿No? En otras palabras, está diciendo la separación de las columnas no puede pasar de 5 metros o no puede pasar de 2 veces la altura del muro. ¿No? Ahí se está diciendo. Listo. Para que sea considerado como estructural. Listo. 3. Que se utilice unidades de acuerdo a lo especificado en el artículo 5. Entonces, este muro estructural tiene que estar hecho, acá tengo el muro, así, este muro tiene que estar hecho por ladrillo sólido. Sólido. Listo. Que cumpla con lo que dice el ladrillo tipo 1, tipo 2, o tipo 3, o tipo 4, o tipo 5. Si está con estos tipos de ladrillos y es sólido, entonces este es muro estructural. Si a este muro le pongo ese pandereta que no sirve, que no cumple con estas especificaciones, entonces este no es un muro estructural, no lo es, ¿no? Si a este le pongo con muros blockers o los huecos que hacen, entonces este no es muro estructural, no lo es. Y como acá habrán visto en Cusco, todos los muros que ponen, ¿no? Lo están haciendo pues con ese blocker. Y ese blocker es hueco. Entonces, todos los muros que construyen, ninguno es estructural, ¿no? Ninguno. Por consiguiente, no sabemos cómo funcionará eso, ¿no? Porque ninguno es estructural, ninguno. Porque no construyen con ladrillos sólidos, sino con ladrillos huecos, ¿no? Esos bloques que dicen así. Sí, y acá tiene unos hexagonales grandes. Bueno,
para construir tienen que ser sólidos, ladrillos sólidos. Este ladrillo sólido, ¿qué indica? Cuando un ladrillo es sólido, cuando un ladrillo es sólido, Si la suma de todas sus unidades era menor que el 30% de su con, área de la base. conforme. Es sólido, cuando todo esto es sólido no hay huecos, nada de huecos, es sólido. Pero también es sólido cuando tiene por lo menos hasta el máximo 30% del área total en huequitos, ¿no? Entonces, máximo 30%, ¿no? Del área. Es huequitos, ¿no? Máximo. Y eso cumple los 18 huecos. 18 huequitos. Por eso decimos ladrillo King Kong, 18 huecos. Ese es el estructural, ¿no? Con sus máximo 30% de la base de huecos. Entonces, también es sólido. También es sólido. Si pasa del 30%, 40%, digamos, entonces ese ya es un ladrillo hueco. Y ese ladrillo hueco no puede hacerse un muro estructural, ¿no? No sirve para eso. Eso es lo que dice. Dice que todos los empalmes y anclajes de la armadura desarrollen plena capacidad a la tracción. Entonces, ver, la norma es 0,60. Entonces, acá cuando yo construyo con albañilería, también tengo los fierros, ¿no? Porque los fierritos también van a estar pues en la losa, van a estar en los elementos de confinamiento, siempre van a estar los fierritos, ¿no? Entonces, todos estos fierros tienen que cumplir pues las disposiciones que dice la norma. Y esa norma de los fierros es pues el E060, ¿no? Indica longitudes de empalme, ¿no? Indica pues las dobleces que tienen que hacerse, ¿no? Cuánto está a distancia, el ángulo que tiene que acá con la curvatura, ¿no? Indican pues los traslapes, todo lo que tiene que ver con los fierros, ¿no? Entonces tiene que cumplir la norma de 060. ¿No? Pero eso ya es en el diseño, ¿no? En el diseño. Entonces toda la fierrería tiene que cumplir con la norma de 060. Dice, los elementos de confinamiento funcionan íntegramente con la albañilería. ¿Listo? Entonces tienen que ser un solo cuerpo monolítico, bien unidos los elementos de confinamiento. ¿Listo? Entonces, bien unidos al muro. Los cuatro. Y para eso habíamos dicho que existe dos tipos de unión. La dentada, ¿no? Y la de ras. Entonces, primero se construye el muro. Primero se construye el muro. ¿No? Y después la columneta. De modo que los dos sean firmemente unidos, como si fueran un solo cuerpo, ¿no? Un solo cuerpo. Entonces, estos cuatro confinamientos con el muro tienen que ser un solo cuerpo. Firmemente unidos, firmemente unidos. A veces cuando quiero más resistencia en el muro, hay fierritos que parten de acá y llegan hasta la otra columna. Cada 3 hiladas, 4 hiladas, hay fierritos que van así, para que el muro sea más resistente. Pero eso ya es parte del diseño, ¿no? Cuando la fuerza sísmica
le llega acá bastante carga. Entonces, bastante sismo le llega a este muro, entonces hay que reforzar ese muro. Y podemos encontrar este tipo de varillas que cruzan todo el muro, ¿no? A veces, ¿no? A veces. Dependerá del diseño. Pero los 4 elementos de confinamiento más el muro tienen que estar firmemente unidos. Un solo cuerpo, monolítico. El concreto mínimamente tiene que ser 175 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, la edificación de albañilería, no le voy a poner 120, 110, no. Mínimamente su resistencia de ese concreto que vamos a utilizar para su construcción, mínimo tiene que tener 175 kilogramos centímetro cuadrado. Es lo que dice la norma. Listo. Se asumirá que el paño de albañilería simple, sin armadura interior, no soporta acciones de punzonamiento causadas por cargas concentradas. Del artículo 29. Listo. Se asumirá que el paño de albañilería simple, sin armadura interior, no soporta acciones de punzonamiento causadas por cargas concentradas. Listo. Entonces, si yo tengo el muro así, entonces, este muro no soporta esta carga concentrada. No, porque si no, todo esto se destruye. Quedará mal. No. Eso dice. Vean acá. Se asumirá que el paño de albañilería simple, ¿no?, sin armadura interior, no soporta acciones de punzonamiento causadas por las cargas concentradas. No soporta así. No hay que poner los pesos encima del muro. No se hace así, ¿no? Entonces, si voy a tener una carga concentrada acá, preferible pues un elemento de confinamiento. Listo. Hay que vaya la carga concentrada. Después, su viga, ¿no? Su viga collarín en todo el muro. Entonces, las cargas concentradas no en los muros, ¿no? Sino, si hay algo concentrado bien grande, tendrá que tener pues su elemento de confinamiento. Y si no tiene así, dice, tiene que tener fierros, ¿no? Si voy a poner acá la carga, entonces, acá tendré que tener fierros. Listo. Y acá estará pues la carga concentrada, ¿no? En su interior tiene que tener fierros. Listo, lo que dice. No es común porque nosotros vaciamos encima de todos los muros estructurales, está la viga collarí, ¿no? Es la viga que tiene el mismo espesor de la losa y que une pues la losa con el muro. Entonces esas viguetas, esas, vamos a decir, vigas chatas o vigas collarí, unen pues a todos los muros. El espesor mínimo de las columnas o columnetas será igual al espesor efectivo del muro. Listo. Entonces, si yo tengo muro de soga o tengo muro de cabeza, ¿no?, entonces pues su elemento de confinamiento mínimo tiene que tener este espesor, ¿no? Si este vale 12 porque es de soga, entonces la columneta que le voy a poner ahí, mínimo tendrá que tener pues espesor también de un lado 12, ¿no? No le voy a poner más pequeño, ¿no? Es mínimamente 12. Listo. Y en el otro lado igual lo mismo, ¿no? Si este mide 24 porque es cabeza, entonces este también tendrá que tener pues su elemento de confinamiento, donde mínimo este también será 24. ¿Listo? El otro lado habría que calcularlo, ¿no? Listo, este lado
hay que calcularlo. Y eso también se calcula. No es que me voy a inventar, pero un lado mínimamente tiene que cubrir pues 12, ¿no? Puede ser más, sí, pero mínimamente tiene que ser pues el espesor del muro, ¿no? En ambos casos. El peralte mínimo de esa viga solera que une todos los muros, ¿no? Esa vigueta es una viga, collarín que se pone a todos los muros antes de vaciar la losa. Ese dice, ese peralte, ese espesor que debe tener, tiene que coincidir con el espesor de la losa, ¿no? Entonces, generalmente, pues la losa, ¿cuánto? 20 centímetros. Está la losa, ¿no? Listo, entonces, acá está el muro, acá está el otro muro. Por consiguiente, quien une a este muro, le voy a poner así, mejor acá. Este es un muro y este es el otro muro. Entonces, entre este muro y este muro están unidos por una viga collarín. Esa viga collarín tiene el mismo espesor que la losa, 20 centímetros. Y por acá están yendo los fierritos de esa viga collarín, ¿no? Entonces, se confunde el espesor de la viga collarín, ¿no? Con el espesor de la losa, ¿no? Entonces, alguien podría decir, no, es la losa nomás. No, encima de los muros hay una viga collarín. Y eso el momento del vaciado, uno solo, ¿no? Se vuelve monolítico. Para que la losa esté, pues, firmemente unida a los muros. Y acá hay más esto, pero ya es del diseño, ¿no? Cosas importantes, ¿no? Listo. Y ahora sí, vamos a ver qué cosa. Referente al sismo, ¿qué cosa dice la norma a los sistemas de albañilería, ¿no? Es curioso, nuestra norma es 070. Nuestra norma es 070. Gran parte de lo que está escrito acá en la norma es, vamos a decir, ¿cómo se dice esto? Propio, es esto, eh, original, es original. Nuestra norma es 070, es original. Entre las múltiples normas que tenemos nosotros, nada es original de nosotros, todo es copiado, ¿no? Toda nuestra norma es copiado, todas nuestras normas casi son copia de la americana, copia de la italiana, copia de la europea, copia de la francesa, todos son copias, ¿no? Pero esta norma es 070, guarda un poco de originalidad del propio Perú, ¿no? Entonces, esta norma pareciera ser nuestra única norma original, propia, autóctona del Perú, ¿no? Listo. Entonces, nuestra norma, como ha sido hecho esto por los docentes de la Católica, ¿no? Los antiguos, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con nuestra realidad, ¿no? No es mucha copia, sí tiene un poco de originalidad nuestra norma de 070. Listo. Entonces, en nuestra norma de 070, que es esta que estamos viendo, ¿no? Esta norma considera dos tipos de sismo para las edificaciones de albañilería, ¿no? Algo que no existe, ¿no? En las normas no existe esto, ¿no? Cuando tú vas a la norma de concreto, a la norma de acero, para ver cómo se diseña por sismo, para ellos hay un solo sismo, ¿no? Cuando tú diseñas en concreto, un solo sismo nada más. En cambio acá hay dos sismos, ¿no? La propia norma lo muestra en su capítulo 18, 8 y dice, hay dos sismos. Dice, ¿no? Para propósitos de esta norma se utilizarán las siguientes definiciones. Dos sismos, un sismo severo y un sismo moderado, ¿no? Entonces hay dos sismos. Y eso es algo original de nuestra norma.
no encontramos así en otras normas, no existe, ¿no? Entonces, el sismo severo es lo que encontramos todos en la bibliografía, con lo que se hace el concreto armado, el acero, todo, ¿no? Y aparece este término, otro sismo, que es el sismo moderado. Y le dice, este sismo moderado es la mitad, ¿no? Dice que es la mitad del severo. Entonces, el sismo moderado es el sismo severo entre dos, ¿no? Esa es la definición que le da, ¿no? Es la mitad del sismo severo. Entonces, calculo el sismo severo con las normatividades correspondientes y para calcular el moderado le divido entre dos, ¿no? Es la mitad. Y así calculo el sismo moderado. Entonces, este es algo curioso. Por consiguiente, las edificaciones de albañilería, ¿no?, se diseñan por ambos. Entonces dice, diseño de la edificación de albañilería por sismo severo. Y se hace todo el cálculo. Y otra vez, diseño de la edificación de albañilería por sismo moderado. Y también se hace otro cálculo, ¿no? Entonces tiene dos diseños por sismo, ¿no? Es algo único esta norma, ¿no? Entonces, cuando hacemos por acá, tenemos dos diseños. Uno por sismo severo y el otro por el sismo moderado. ¿Ok? Entonces, ¿qué indica esto? ¿Qué indica? Entonces, más o menos está pensada nuestra norma así, ¿no? Entonces, tengo mi edificación. ¿Cómo voy a dibujar la edificación? Así, ¿no? Tengo mi edificación. Entonces, está pensado así. Cuando va a venir un sismo, ¿no?, pero este sismo es pequeño, ¿no?, la edificación tiene que comportarse de un modo, pero cuando viene un sismo grande, la edificación tiene que comportarse de otro modo, ¿no? Así está pensado, sismo moderado y sismo severo. Entonces, cuando sucede el sismo severo, la edificación tiene que comportarse de un modo diferente. Cuando viene el sismo pequeño o un sismo moderado, tiene que comportarse de otro modo, ¿no? Entonces, estos sismos pequeños son los que ocurren comúnmente. Al mes tenemos uno, cada 2 meses, cada 3 meses, tenemos un sismo pequeño, ¿no? Entonces, cuando sucede este sismo pequeño, que nuestra norma le llama moderado, ¿no?, entonces la edificación dice, tiene que permanecer elástico, tiene que aguantar estos sismos pequeñitos llamados moderados, tiene que aguantar, no se tiene que rajar los muros, no tiene que pasarle nada a estos sismos moderados, estos sismos pequeños, que ocasionalmente pues suceden cada 4 meses, 5 meses, al año una vez, ¿no? Están pasando esos sismos pequeños. Entonces, cuando suceden esos sismos pequeños, la edificación no se tiene que agrietar. Los muros no tienen que agrietarse, tienen que estar normal. Y cuando ya viene el sismo grande, este sismo severo le llama la norma, ahí sí los muros pueden sufrir daño, ¿no? Pueden sufrir daño, ¿no? Pueden sufrir daño, ¿no? Entonces, nuestra norma hace dos diseños. Uno, para que se mantenga en el rango elástico, que no haya fisuras. Pero para este tipo de sismo, ¿no? Cuando viene el otro, ya hay que hacer que se comporte de modo diferente, ¿no? Así. Entonces, eso es lo que dice la norma, ¿no? Entonces, cuando se diseñan las edificaciones de albañilería, tienen los dos, por sismo severo y por sismo moderado. Dos diseños por sismo, ¿no? Y están interpretados de esta forma, ¿no?
que tiene que aguantar los sismos pequeñitos, sin rajarse, sin causar mayor problema, ¿no? Sin fisurarse, y ese sismo es la mitad de este, ¿no? A la mitad de este tiene que ser elástico, ¿no? Que es la mitad de este sismo, ¿no? Del severo. Listo. Entonces, esta es una pequeña introducción, ¿no? Al diseño, ¿no? De una edificación por desempeño, ¿no? Hoy en día hay un tipo de diseño que le llamamos diseño por desempeño. ¿No? El diseño por desempeño. Nosotros acá en el Perú, ¿no? No diseñamos por desempeño, no se hace, ¿no? Nosotros diseñamos por resistencia, ¿no? Todos nuestros diseños son por resistencia, ¿no? Pero ya desde hace un tiempo están creando nuevos sistemas de diseño, nuevos métodos de diseño, ¿no? Y entre esos aparece este diseño por desempeño, ¿no? Que seguramente en años posteriores, ¿no? De acá 5 o 10 años, ya entre a nuestro sistema y tengamos que hacerlo así, diseño por desempeño, ¿no? Entonces, ¿qué dice el diseño por desempeño? ¿No? Dice, ¿cómo se debe comportar la estructura frente a los sismos? ¿No? Dice, así. Cuando hay un sismo pequeñito, entonces la estructura debe ser elástica. Cuando hay un sismo un poco más grande, entonces la estructura debe deformarse más. Y cuando hay sismo más grande, hasta que se rompa, ¿no? La estructura. Entonces, tiene niveles de desempeño, ¿no? Nivel operativo, nivel de estabilidad, primera fisura, colapso, ¿no? Entonces, tiene diferentes niveles de desempeño, ¿no? Un nivel elástico, un nivel normal de desempeño, diferentes niveles que se debe de comportar la estructura, ¿no? Y entonces el diseño por desempeño te dice, tú escoge dónde quieres que tu edificación esté. ¿Quieres que se destruya o quieres que se mantenga parado pero reparable? ¿O quieres que sea elástico? Entonces uno tiene que acá decidir cómo va a ser el desempeño de tu estructura, cómo quieres que se desempeñe. ¿Quieres que llegue al colapso, reparable con daño, ¿no? Operativo? ¿Cuál quieres tú? Entonces, dependiendo a donde tú quieres que esté, cómo se comporte tu edificación, vas a hacer el diseño en ese rango. En ese rango. Es el diseño por desempeño. Lo mismo es acá. Este es un inicio vago de ese diseño por desempeño, donde te dice, cuando va a ser pequeñito el sismo, tiene que ser elástico, no tiene que rajarse. Y cuando va a ser severo, tiene que romperse. Entonces, este principio que ha tomado nuestra norma es el diseño basado por desempeño, ¿no? Pero de una forma vaga, de una forma primordial, básica, ¿no? Básica en sus nacimientos, ¿no? Ahora esto está pues bien estudiado, ¿no? El diseño por desempeño. Entonces, esto es lo que ha asumido nuestra norma, ¿no? Entonces tiene 2 diseños por sismo. 2 veces hay que diseñar. Listo. Y acá está más de la explicación de ello, ¿no? Pues, la norma establece en el diseño de los muros, cubra todo su rango de comportamiento, desde la etapa elástica hasta su probable incursión en el rango inelástico. Entonces, es un diseño por desempeño, ¿no? Eso es lo que está diciendo con este comportamiento que le da. El diseño es por el método de resistencia,
con criterios de desempeño. ¿No? Acá dice, el diseño es por el método de resistencia. Es el que siempre hacemos nosotros. Pero, dice, pero, tiene criterios de desempeño, ¿no? Efectivamente, vagos, ¿no? Vamos a decir, primordiales, básicos, de cómo se debe de comportar la edificación, ¿no? A nivel básico, ¿no? En sí es por resistencia, pero los criterios que tiene es en una forma básica de este diseño por desempeño, ¿no? Por consiguiente, dice, el diseño está orientado en consecuencia a proteger a la estructura contra daños ante eventos sísmicos frecuentes. Cuando pasa cantidad de sismos cada mes, cada 2 meses tengo, entonces hay que protegerlo. El sismo moderado, ese que ocurre frecuentemente es llamado sismo moderado, ¿no? Entonces, no debe producir daños ese sismo moderado. Y además proveer la necesaria resistencia para soportar también el sismo severo, los dos, ¿no? Induciendo en el tipo de falla y limitando la degradación de la resistencia y la rigidez en el propósito de limitar los daños en los muros. Entonces lo que quieren es los daños. No debe haber daños cuando el sismo es pequeño y sí daños cuando el sismo es severo. Entonces acá dice qué es lo que significa pues el sismo moderado, ¿no? Y esto es algo importantísimo. Dice, el límite máximo de la distorsión angular ante la acción del sismo severo se fija en 1/200 para permitir que el muro sea reparable, pasado el evento sísmico. Entonces, puede sufrir una distorsión 1/200. Nuevamente, el límite máximo de la distorsión angular ante la acción del sismo severo se fijan 1/200 para permitir que el muro sea reparable. ¿Cuándo es reparable el muro? Cuando la distorsión que ha sufrido es máximo 1/200 o menor. Pues ahí se dice que este muro es reparable, ¿no? Es reparable. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando la distorsión 1/200. Entonces yo tengo el muro así. Y acá vendrá pues el sismo. Pues ese muro se va. Entonces, la distorsión, este ángulo. Ese ángulo le voy a llamar alfa. Entonces será, dice que es alfa, 1/200. Ese alfa tendrá pues acá una distancia que lo ha movido, un delta y una altura del muro. Entonces ese alfa es delta entre h. Y eso tiene que ser menor que 1/200. 1/200, ¿cuánto es? Sacamos calculadora. 1/200. Es 0.005. Esa es la deriva. También la distorsión. Eso. Eso. Entonces, si delta entre h tiene que ser menor que 0.005 para que sea reparable el muro, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que ser la deformación del muro? 0.005 por la altura. ¿Cuánto es la altura de entrepiso de una edificación normal? 280. Entonces le meto 2.80 metros. ¿Cuánto debe deformarse ese muro?
0.005 por 2.80 metros. Entonces, 0.014. 0.014 metros, es decir, 1.4 centímetros. Con ese desplazamiento todavía es reparable. Si es más de ese desplazamiento con esa alturita, ese desplazamiento, entonces ya no es reparable, ¿no? El muro se va a rajar, tanto acá, tanto acá. Entonces, ese es su límite, ¿no? 1 en 200, para que sea reparable. Entonces hay más, ya esto es del análisis estructural, de cómo hacer el diseño, ¿no? De las propiedades de la albañilería, ¿no? Control de fisuración, la fuerza cortante, eso ya es de diseño, de diseño. Yo lo que quiero es ya ahora sí, eh, todo es diseño en adelante, no nos corresponde. Entonces, a lo que nos compete a nosotros como arquitectos, ¿no? ¿Qué nos compete? No tanto el diseño, ¿no? El diseño lo va a hacer alguien que va a entender todos esos conceptos, hará pues el diseño, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos interesa es el capítulo 15, ¿no? ¿Qué dice? Estructuración. ¿Qué dice? Regularidad, simetría, rigidez, disposición adecuada de los muros, muros confinados en los cuatro lados, ¿no? Alféizares separados de la estructura, ¿no? Dice así. Dice longitud mínima del muro 1,20. Distribución de los muros tanto en X, tanto en Y, ¿no? Eso es lo que tú tienes que plantear en tu distribución, ¿no? Esos muros, cantidad adecuada de muros. ¿Listo? Entonces, para saber cuánto de muros necesitas en un lado X y cuánto de muros necesitas en el otro, ¿no? Lo único que vamos a hacer es esto. Nada más, todos los demás números lo va a hacer el diseño, ¿no? Todos los demás otros números lo va a hacer el diseño. Entonces, tú simplemente te vas a dedicar a, si tienes la planta, entonces acá lo que tú vas a hacer es la distribución. Sí o sí tiene que ser la distribución. Vaya a saber cómo será. Listo. En esa distribución, colocar los muros
de forma simétrica. Entonces, ese llevará, pues, tiene que guardar coherencia con tu distribución, ¿no? ¿Dónde vas a poner los muros? Los muros tienen que ser simétricos, tanto en X, en Y. Tienen que ser continuos, mínimo 1,20, confinados en los 4 lados, simetría, evitar las discontinuidades, evitar las irregularidades. Todo eso lo tienes que plantear tú acá, porque cuando vas a mandar a hacer el análisis, el ingeniero no va a poner los muros, ningún muro va a poner. Tú le tienes que mandar ya con los muros, ¿no? Entonces, tú le tienes que poner los muros. ¿Cómo le vas a poner? Con todos esos requisitos. Regularidad, mismo número de muros en X y Y, rigidez, longitud mínima de muros 1,20, continuidad en los muros, evitar cambios de secciones bruscas, porque no solamente le vas a mandar la planta, también le vas a mandar la elevación, los cortes, ¿no? Para saber cómo están esos muros. Entonces, tú vas a plantear los muros. Esos muros sí o sí tienen que guardar, pues, relación con tu arquitectura, ¿no? No hay, pues, otro, ¿no? No hay otro. Entonces, esa relación lo vas a tener que obtener tú, ¿no? Nadie más, ¿no? Nadie le va a poner un muro más o le va a quitar un muro, tal como es lo que tú estás planteando. Si yo estoy planteando así, bueno, así será, pues, modificación. Ese van a ser los muros estructurales, ¿no? Los rojitos. Pero ¿cómo yo sé que son suficientes estos muros o me faltan muros? ¿No? ¿Cómo yo sé, ¿no?, que son suficientes esta longitud de muros, o es mucho muro o es poco muro? ¿Cómo sé? Entonces, para saber esa cantidad de muros en una dirección X o en la dirección Y, ¿no?, tenemos esta formulita que nos da la misma norma, ¿no? Así. Dice, densidad mínima de los muros reforzados, es decir, de los muros estructurales. Hemos dicho que puede haber otros tipos de muro, pero esos no son estructurales. A eso sí, pues hay que colocarle la puerta, la ventana, hay que el sistema va, la electrificación, los tubos, todo métanle a ese muro que no es estructural, ¿no? Pero al estructural no, ese va solitito, ¿no? Desde el primer piso hasta el último piso, ¿no? No se le hace ningún tipo de agujero. Listo. Entonces, lo que yo quiero es encontrar la longitud de muro que debe de tener. Es longitud, ¿no? Es este. T es el espesor de muro. Entonces, tú ya también le tienes que plantear el espesor. ¿Qué muro es el que tú estás planteando? ¿Es de soga o de cabeza? Y ese T es, pues, el espesor, ¿no? Texto. Espesor. Pero bueno, ¿no? Espesor. T es el espesor. Y el área es el área en planta típica, ¿no?, de la construcción. ¿Cuánto es toda el área de mi edificación? Ese valorcito tiene que ser mayor a al valor zona, al valor uso, al valor suelo, por m entre 56. Entonces, de ahí voy a despejar la longitud, porque yo sé el área de mi terreno, lo conozco, cuánto por cuánto. Conozco también el espesor del muro que le estoy poniendo, ¿no? Puede ser algunos muros de soga, otros muros puede ser de cabeza. Eso me interesa. Y esto también, estos parámetros le conozco. Son, pues, el factor zona, el factor uso, el factor suelo, n, ¿no? Entonces, esos valorcitos, zona, uso, suelo, son los que están en la norma, ¿no? Son los que hemos visto en el factor SUX, ¿no? Zona, donde está ubicado la edificación de albañilería, el uso que se le va a dar, vivienda, y el factor suelo, ¿no? Sobre qué suelo está. N es el número de pisos del edificio, L longitud del muro y T es el espesor efectivo del muro. Listo. Entonces, ahí, dicho.
Listo. Entonces me voy a llevar esa formulita. Listo. Estito me lo voy a llevar. Entonces, yo voy a tener mi edificación, esta que me han dado, digamos, ¿no? Listo. Entonces, ¿de cuánto por cuánto será? Entonces, cada edificación tendrá pues sus dimensiones, ¿no? Yo tengo acá, de acá a acá, y de acá hasta acá. Listo. Entonces, voy a poner, digamos, 4, 8, 12 metros. Acá también 4, 8, 12 y 12, digamos 24 metros o 20 metros. Ya, hacerlo como. Listo. Entonces tengo el área en planta. Por consiguiente puedo calcular área en planta. Que será pues 20 por 12. Listo. Y calcular. Entonces, digamos, voy a plantear primeramente, ¿no? Que toditos los muros sean soga, ¿no? Quizás. Entonces, empiezo por ahí. Por consiguiente, digo, el espesor de este va a ser soga, por consiguiente, 12 centímetros. Listo. Ese es el espesor. De toditos, ¿no? Listo. Ya tengo. ¿Cuántos pisos voy a hacer? ¿No? ¿Cuántos pisos? Ah, no hemos llegado todavía a esos pisos, ¿no? Bien, en la norma nos dice eso. Ay, digo. En uno de esos artículos, bueno, se me ha ido. Dice que máximo las edificaciones de albañilería pueden ser de 15 metros o tener 5 pisos, ¿no? Hasta ahí nomás se puede hacer con la albañilería. 5 pisos o 15 metros de altura. Por consiguiente, le voy a meter a este que tenga 5 pisos. ¿Ok? 5 pisos. Entonces, como tiene 5 pisos, n va a ser 5. ¿No? 5 pisos. Ya me estoy refiriendo a esta formulita, ¿no? Para calcular acá. El área ya le he calculado. El espesor, soga. Luego, 56 número, n vale 5, 5 pisos. Y me faltaría zona, uso y suelo. Entonces digo, zona, ¿dónde va a estar? Digamos, en Lima. Por consiguiente, tendrá su zona. ¿Cuánto vale? Luego, el uso. ¿Qué va a ser? Vivienda. Bien. Entonces, tendré uso. ¿Cuánto es uso? Y por último, S, que es el suelo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es? Estos tres lo encuentro en la norma E030. Listo. Entonces, como está en Lima, ¿cuánto va a valer su zona? 0.45. Listo. ¿Cuánto es para vivienda? Uso 1. Para suelo, ¿cuánto vale ese? Va a depender del tipo de suelo, ¿no? Del estudio que le hagan en el suelo, de lo que encuentren ahí abajo, ¿qué será? Entonces, este sí o sí va a venir del estudio de mecánica de suelos, ¿no? Entonces, digamos 1.2 o 1.1 o lo que nos entregue, ¿no? En el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Entonces, de eso va a depender. No hay una tabla de donde le saque, sino este sí o sí me tienen que dar del estudio de mecánica de suelos, ¿no? Listo, entonces damos 1.2, ¿no? No estoy diciendo que es así, tiene que venir del estudio de mecánica de suelos. Entonces ya tengo ya esos tres, ¿no? Listo, entonces ahora sí, tengo que decir esta ecuación. La longitud de los muros, listo, entonces digo, la longitud de los muros, listo, por el espesor que le estoy colocando, digamos, espesor, soga todo, por consiguiente 0.12 metros. Entre.
área de la planta de la edificación. Acá tengo 20 por 12. Listo. Eso tiene que ser, dice, más grandecito o igual, pues mayor o igual que este valor. ZUS 0,45 1 por 1,2. Listo. Por el número de pisos. Como es 5 pisos, entonces 5 niveles. Entre 56. 56. Y de ahí calculo cuánto es la longitud de muros que yo necesito. Mínimamente. Mayor, igual. Listo. Eso ya con calculadora, ¿no? Hacemos. Entonces me queda 96 metros. 96,4 metros. Eso tengo que lograr. 96 metros. Entonces diré, este señor de acá hasta acá tiene 8 metros. Este señor de acá hasta acá tiene 8 metros. 8 más 8, 16 metros nomás tengo. 8 más 8, entonces digamos en el sentido X. En X. ¿Cuántos metros tengo? 8 más 8, 16. 16 tengo yo. Yo tengo 16. Y necesito 96 metros. Entonces tengo que aumentar muros, ¿no? Más muros tengo que aumentar. Más muros. Entonces, quizás acá. Sí. Ya sé. Puede ser. ¿No? Puede ser. Pero igual, 8, 8, 8, 8, 3, 4 por 8, 32. Yo tengo que lograr 90 metros de muro, ¿no? 90 metros de muro. Tengo que ponerle ahí. Diablos. Entonces, me doy cuenta de que si yo voy a poner mis muros toditito con soga, voy a necesitar bastante cantidad de muros. 96 metros, porque le estoy poniendo en soga. ¿Qué tal? Hago algo diferente. Hago algo diferente. Todo igualito, pero unos muros le voy a poner en soga y otros muros le voy a poner en cabeza, ¿no? Entonces, unos muros lo voy a hacer en soga y otros en cabeza. Entonces, estos, digamos, lo voy a hacer en cabeza. Y estos que están acá lo voy a hacer en soga, ¿no? Digamos, puede ser así. Entonces, de ahí nace ya. Entonces, este va a ser cabeza, ¿no? Entonces, este va a ser cabeza. Y este va a ser cabeza también, los dos que están afuera. Y este va a ser soga. Y este también va a ser soga. Entonces, tengo. Ahí sí tendría, ¿no? 8 más 8, 16 metros. Entonces, haría así. Haría así. 16 metros por cabeza, 0,24. Más la longitud en soga que necesito por 0,12. Sería entre 20 por 12 mayor o igual que este 0,45 por 1
por 1.2 por 5 entre 56. Listo. Entonces, ahora sí, hay unos muros que le voy a tomar en cabeza y hay otros que le voy a tomar en soga. Entonces, ya hay espejo. Aparte de los que ya le he puesto en cabeza, ¿cuánto más necesito en soga? ¿No? Entonces, longitud de soga. Igual. Entonces, calculo, ¿no? ¿Cuánto me da? Entonces, tengo 64 metros de muro de soga. Entonces, tengo que tener 64 metros de soga. No me alcanza. Entonces, tengo que aumentar más muros. Más muros en X. Quizás este todito en X. Todito en X. Más muros en X. ¿No? Porque tengo que lograr esto, mínimamente esto, ¿no? Tengo que lograr. Entonces veo que la colocación de muros, ¿no? Es abundante, es tupida, ¿no? Para que no sea tan tupida, hay muros que los tengo que hacer de cabeza definitivamente, ¿no? Quizás todos los exteriores lo hago de cabeza y todos los interiores lo hago de soga. Y eso tiene que ser en ambos sentidos, en X y en Y. Entonces es la longitud mínima de muros que deben de tener. Si tú le das con esa longitud mínima en los cálculos, así ya planteado con esa longitud mínima de muros, entonces es simple, es un mero trámite nomás el diseño, ¿no? El diseño va a cumplir todito. Pero si le pongo un poco menos que esto, entonces te va a devolver, te va a decirte falta muro, falta muro, falta muro, ¿no? Ahí va a estar de quejón, ¿no? Entonces, para que no esté de quejón, hay que meterle por lo menos lo que dice acá, ¿no? Este L. Pero, ¿por qué está requiriendo tanto acá? Ah, es que también lo estoy haciendo en una zona de Lima, en una zona sísmica. Quizás si lo hago en Cusco, no va a ser este valor, ¿no? Va a ser diferente. Si lo hago en la selva, va a ser otro valor. ¿No? Quizás este también cambia, ¿no? Entonces va a depender de estas condiciones, ¿no? Va a depender esa longitud que yo le tengo que dar a los muros. Entonces, algo muy lógico y sano es pues de que tenga muros de cabeza y tenga muros de soga. Entonces, si yo estoy planteando muros de cabeza y muros de soga, si todo este le voy a meter de cabeza, entonces simétricamente este también va a ser de cabeza. Simetría en los muros. Simetría. Si yo estoy diciendo que este va a ser soga, soga también. Soga, soga. Simetría. Entonces, quizá acá necesite más cabeza y cabeza. Simétrico. Simétrico, ¿no? Listo. Quizás esto acá, soga, soga. Simétrico. Simétrico. Listo. Entonces, hay muros de cabeza, hay muros de soga, porque se necesita más resistencia, más longitud. Y al ser de cabeza, entonces esos cubren pues mayor resistencia, ¿no? Pero deben estar colocados simétricos. No en acá cabeza y acá le hago soguita, no, simétricos. Y para que ponga esto así, bonito, mi distribución.
Mi distribución tiene que permitirme ponerlo así, ¿no? Tiene que permitir. Entonces, hay todo un arte en cómo diablos coloco esto, ¿no? Que tiene que guardar total relación con mi distribución. Para este semestre no le vamos a hacer, pero creo para el siguiente sí voy a tener tiempo, porque no vamos a hacer 70 y tantos, ¿no? No se puede hacer así. Entonces a la siguiente sí, que se plantee esto y que le dé, ¿no? Entonces, ese es nuestro problema. Simetría en los muros. Hay muros de cabeza y soga. ¿Cómo lo voy a saber? Con la longitud que necesitas de muros, ¿no? Esta longitud que necesitas. Por consiguiente, T puedo tener de cabeza, de soga. Son las condiciones SUS, las condiciones que tengo de zona, uso, suelo, número de pisos, y eso tengo que lograr esa longitud. Simetría, rigidez, mismo número de muros en X y Y, distribuidos simétricamente, continuidad de los muros, muros mínimamente 1.20 metros, confinados en sus 4 lados. No deben sufrir cortantes, aberturas, nada de eso. El ducto va a pasar por el muro. No, ese muro no es para hacer pasar ductos. Ese muro es para que soporte la carga vertical y horizontal, llamado muro estructural, ¿no? Eso es lo que tú le vas a plantear y lo que le vas a dar. Todo lo demás lo va a tener que hacer en lo estructural, ¿no? Él lo va a diseñar, todo eso. No te tenés que preocupar mucho por eso, ¿no? Si bien es cierto, tenemos una norma, puedes leerla, repasar los conceptos constructivos, ¿no? Todo lo que se tiene en albañilería, pero el diseño número lo tiene que hacer pues otro. Pero mucho apoyo va a recibir si tú cumples esa longitud, si tú planteas simétrico, regular, rigidez en X, rigidez en Y, confinado en los 4 lados, ¿no? Un sistema adecuado. Listo. Ahora sí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que quieran decir? Adelante. Bien, señores. Señores, a nosotros nos falta 2 clases. 2 clases nos faltan. Por consiguiente, quizás el 27 y el martes 2 acabamos el curso. Ya el 4, ojalá que volvamos a la presencialidad ya el 4, la siguiente semana, ¿no? Y damos el examen 1, porque el examen 1 no lo hemos dado, ¿no? Ese nos falta. Pues el examen 1 podríamos dar el jueves 4. De ahí en adelante, exposiciones. El martes 9 empezamos con las exposiciones. 9, 11, 16, 18, más creo que haremos, 23, 25 no creo que haya. Ojalá que hagamos 23, si no pasaremos pues al 30.